La Voz de América presenta. Tanques israelíes entran a Rafah en medio de la condena internacional tras ataques a campos de refugiados. Empiezan las deliberaciones finales en el histórico juicio penal contra el expresidente Donald Trump en Nueva York. Tenemos cobertura especial de las elecciones generales en México. Les contamos qué piden los manifestantes al final de la campaña electoral. Y en Texas, comunidades buscan superar los estragos de las tormentas que mantienen a más de 700,000 residencias sin electricidad. Aquí comienza El Mundo al Día. Bienvenidos, soy Yasmín López. Por primera vez, tanques israelíes entraron a Rafah. Las autoridades de Gaza reportaron ataques a 2 campos de refugiados, pero Israel lo niega. Esto mientras crece la condena de la comunidad internacional. En directo desde la Casa Blanca nos acompaña Jacopo Luzzi. Y Jacopo, ¿cómo ha reaccionado Washington? Yasmín, empezamos primero con Israel, que ha asegurado que está operando en Rafah de manera dirigida y precisa en respuesta a la presencia de tanques. Pero hablando de Washington, la Casa Blanca, por su parte, dijo que no ha visto por ahora ninguna evidencia de una masiva operación terrestre dentro de Rafah y que los tanques sirven solo para presionar a Hamas. Además, Washington dijo que no hubo ningún cambio de política sobre Israel, por ahora que sigue apoyándolo, pero que seguirá muy de cerca la situación. Este martes, los tanques israelíes por primera vez llegaron al centro de Rafah, la ciudad sureña de Gaza, desafiando la fuerte presión internacional para detener la ofensiva de Israel, que ya ha obligado a casi 1 millón de personas a huir de allí. Esto a pesar de un bombardeo el domingo que mató a 45 refugiados. Israel no lo atribuyó a las bombas. Debido a circunstancias imprevistas, se desató trágicamente un incendio que se cobró la vida de los civiles alrededor. A pesar de nuestros esfuerzos por minimizar las bajas civiles durante el ataque, el incendio que estalló fue inesperado e involuntario. Las autoridades de Gaza reportaron la muerte de 29 personas en 2 ataques contra los campos de refugiados en Rafah, por mano de los tanques, después de una larga noche de bombardeos. Algo que las fuerzas israelíes niegan. La Casa Blanca el martes reaccionó a la avanzada de los tanques. No hemos visto una operación terrestre significativa y estos tanques se están moviendo a lo largo de un corredor que nos dijeron anteriormente que usarían en las afueras de la ciudad para intentar presionar a Hamas. Todavía no queremos ver a los israelíes, como decimos, aplastar a Rafah con grandes unidades en grandes extensiones de territorio. El bombardeo del domingo, sobre el cual la comunidad internacional urge una investigación independiente, llevó este martes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a convocar una reunión de emergencia. Entre tanto, un trío de países europeos, Irlanda, España y Noruega, reconocieron formalmente un Estado palestino independiente. Eslovenia dijo que sopesa sumarse. Yasmín, una delegación de Egipto en coordinación con Qatar y Estados Unidos intenta esta semana reactivar las estancadas negociaciones para alcanzar un alto al fuego en Gaza. Al mismo tiempo, el Pentágono dijo este martes que ha suspendido las entregas de ayuda por mar a Gaza después de que el mal tiempo dañara el muelle temporal que había instalado en la costa del enclave y necesitará una semana para repararlo. Quedamos atentos a la información y Jacopo, gracias por el reporte. Y nos vamos ahora a Nueva York porque este martes comenzaron los argumentos finales en el juicio penal que se adelanta en esa ciudad contra el expresidente Donald Trump. En vivo desde la Corte de Manhattan está Ángela González. Ángela, ¿cómo transcurrió la jornada? Yasmín, cerca de 3 horas se demoraron los argumentos finales justamente de la defensa, encabezados por el abogado Todd Bianch, que además dijo cada uno y metódicamente trató de invalidar los testimonios y las pruebas aportadas por la Fiscalía, y también se subió al estrado justamente pues para poder entregar estos testimonios, y también la Fiscalía pues comenzó estos argumentos justamente de cierre, pero hasta el cierre de esta jornada todavía mantenían estos argumentos, lo que quiere decir que puede ser que se extiendan hasta la noche de hoy o hasta el miércoles. Después de escuchar a 22 testigos y de la presentación de evidencias en el transcurso de 4 semanas de lo que se ha llamado un juicio histórico a un expresidente, iniciaron este martes los argumentos finales y se espera que los miembros del jurado inicien esta misma semana sus deliberaciones en el caso penal en contra de Donald Trump
por falsificación de registros comerciales por un pago a la estrella porno Stormy Daniels, que habría beneficiado su campaña presidencial de 2016 según la Fiscalía. Trump llegó a la corte acompañado de varios miembros de su familia y en sus declaraciones afuera del tribunal dijo que era un día muy peligroso para Estados Unidos. Ellos debieron haber traído este caso hace 7 años, no a la mitad de mi elección presidencial, cuando estoy liderando por mucho a Biden. Donald Trump no hizo nada mal. Esto es lo que todos están diciendo, excepto nosotros. Tenemos un juez que es corrupto. Analistas creen que a la Fiscalía le faltaron pruebas y el trabajo de la defensa para desacreditar la credibilidad del exabogado de Trump, Michael Cohen, puede ser un factor influyente en la decisión del jurado. La Fiscalía no ha aprobado su caso y ya sabes cómo le darán vuelta a esos resultados los votantes de Trump. Entonces, mi sensación es que si no se puede lograr que el jurado esté de acuerdo y tiene que anularse el juicio, creo que eso se considera una especie de pérdida para la Fiscalía, la victoria para la defensa. Afuera de la corte, el Partido Demócrata organizó una conferencia de prensa en la que participó el actor neoyorquino Robert De Niro, quien calificó a Trump de payaso y dijo que el magnate es un peligro para Estados Unidos. Donald Trump va a destruir no solamente la ciudad, el país y eventualmente el mundo. Y una vez la Fiscalía termine sus argumentos de cierre, se espera que el juez Juan Merchan le imparta al jurado las instrucciones sobre cómo responder este cuestionario, en el que deberán decidir por cada uno de los 34 cargos que la Fiscalía acusó a Donald Trump de fraude fiscal, si lo encuentran o no culpable. Yasmín. Ángela, pues continuaremos monitoreando esta noticia. Manténnos informados. El acceso al aborto es uno de los temas más relevantes para los votantes estadounidenses. Sin importar la afiliación política, el tema se ha convertido en centro de discusión de esta campaña electoral. Salomé Ramírez nos explica en la tercera entrega de la serie de La Voz de América, Voto Dividido en Estados Unidos. En Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva vive en un estado con prohibiciones al aborto, un tema que se posiciona como prioridad compartida entre los votantes de cara a las elecciones presidenciales de este año y que divide al país en varias opciones: acceso total, limitado o prohibido. Creo que los derechos reproductivos van a ser importantes en todas partes. Creo que ocupa un lugar muy alto en la agenda. Ocupa un lugar muy alto en la agenda de mis alumnos. Y es aquí, en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde el aborto ha sido protagonista. Y es que la conversación sobre este complejo tema tomó mayor auge en 2022 con la anulación de la sentencia en el caso Roe versus Wade, que protegía el acceso al aborto. Mientras muchos celebraron la decisión, otros lo vieron como un retroceso. La última palabra ahora está en manos de los estados. Hemos visto un daño profundo desde la revocación de Roe v. Wade. El acceso al aborto ahora totalmente depende de su ubicación y sus medios económicos. Estamos en una crisis de salud pública. Desde el punto de vista médico, se acepta que el aborto es matar una vida humana en un periodo de tiempo muy vulnerable. ¿Cómo puedo aceptar eso como ser humano que favorece los derechos humanos? Pero también sé que solo puedo llegar a un acuerdo hasta un punto. La legislación incremental es una estrategia. Según encuestas, un 63% de los estadounidenses dice que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, mientras un 36% piensa que debería ser ilegal. Pero no todos los bandos son opuestos. En estados conservadores como Tennessee, mayormente en contra del aborto, muchos abogan por excepciones. Una mujer debería acceder a un aborto en los casos de violación o incesto, o cuando su salud está en riesgo. La respuesta de los habitantes de Tennessee, ya sea republicano, demócrata o independiente, es abrumadoramente sí. Pero la legislatura estatal no quiere tener excepciones. Las posiciones sobre el aborto se reflejan en los principales candidatos. El presidente Joe Biden se ha mostrado como un defensor del aborto, mientras el expresidente Donald Trump asegura que los límites deben ser definidos por los estados. Ambos demuestran que los derechos reproductivos serán protagonistas de la campaña electoral. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
México se prepara para acudir a las urnas este domingo en las elecciones generales que no solo buscan escoger un nuevo presidente, también 628 legisladores, 9 gobernadores y más de 19,000 servidores públicos locales. Tenemos cobertura especial desde Ciudad de México. Allá se encuentran Jorge Agobián y Celia Mendoza. Celia, comienzo contigo. Hemos visto que durante los últimos días han habido varias protestas. ¿Cuáles son esas quejas más frecuentes de los ciudadanos mexicanos? Son varias, Yasmín. Una de ellas se pudo escuchar en las calles de México durante esta jornada y de hecho los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México han puesto campamento aquí para reclamar al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de lo que ellos aseguran son promesas no cumplidas, pero no han sido los únicos. También los familiares de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa salieron a las calles y La Voz de América habló con ellos acerca de lo que están pidiendo y qué están resaltando cuando se trata de estas elecciones. Entra en su recta final la contienda electoral en México, donde este 2 de junio se espera que casi 100 millones de votantes acudan a las urnas, entre ellos un gran número de jóvenes nuevos electores, quienes se unieron a la marcha del Comité de Padres de los 43 de Ayotzinapa a 4 meses de que se cumpla una década de la desaparición de los 43 normalistas. Lamentamos, pues, que en esta farsa electoral los candidatos y candidatas a ocupar algún cargo político, el tema de la desaparición forzada ni siquiera figura en su lista. La frustración expresada por Isidoro Vicario, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinolán, que representa a los padres de los 43 desaparecidos, se la comunicarán al mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunirán el 3 de junio y pone presión sobre los candidatos. Si en verdad hubiera gente que quisiera ayudar al pueblo, a las víctimas como nosotros de desaparecidos, de feminicidios, otra cosa sí sería, pero en realidad nada más aquí lo que se ve es el poder, el que alguien llegue a un lugar más alto que otro. Los cuestionamientos sobre la seguridad en México en este sexenio quedaron en evidencia tras un informe del Registro Nacional que contabiliza casi 100,000 personas desaparecidas, superando gobiernos previos. Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Posiciones opuestas, las cuales reflejan las divisiones en esta contienda electoral, donde los miembros del electorado tendrán la posibilidad de evaluar las promesas cumplidas de este gobierno, mantener una sucesión de Morena o darse la vuelta e irse con la oposición. Yasmín. Así lo veremos en los resultados de estos comicios, Celia. Y Jorge, todo parece indicar que el país elegirá a la primera mujer presidenta este domingo. ¿Qué dicen las encuestas? Yasmín, la oficialista Claudia Sheinbaum, apoyada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila como la candidata favorita de acuerdo a la mayoría de las encuestas. Teníamos inconvenientes con la conexión de nuestro compañero Jorge Agobián. Quedamos atentos de ese reporte sobre las encuestas en las elecciones que se llevarán a cabo este fin de semana en México. Y ahora pasamos a la fronteriza ciudad de Tijuana, donde autoridades entraron en alerta tras una serie de ataques contra policías locales. Aparentemente, 2 de los uniformados fueron asesinados por haber detenido integrantes de bandas criminales. Vicente Calderón con la información. Silva Herrera, Julio César. Con honores despidieron a Julio César Silva Herrera, jefe del Distrito Centro de la Policía, asesinado en Tijuana. Hoy nos reunimos en un profundo dolor por la pérdida de aquel que arriesgó su vida para proteger la nuestra. Esta frontera entró en alerta en mayo. Por lo que ha acontecido en estos últimos días de agresiones a agentes de la Policía Municipal. Han matado a 3 agentes y dispararon contra otros patrulleros. En 2 incidentes salieron ilesos. La fiscalía detuvo a 7 personas por la emboscada contra Silva Herrera. Informó que se trató de una venganza, pues había arrestado a sicarios. Sabemos que sí pertenecen a un grupo delictivo. No tenemos esa claridad todavía, pero se está trabajando en ello. Los cárteles de Jalisco, Sinaloa y de los Arellano Félix pelean por esta plaza.
También rindieron honores a Lenin Salazar Reséndiz, oficial asesinado días después. El homicidio de un tercer policía tiene otros tintes según las autoridades, aunque seguía en la corporación, no laboraba debido a una larga ausencia por incapacidad médica. ¿Por qué tenemos 300 policías municipales incapacitados sin razón, mientras 2 policías municipales perdieron la vida y son de los mejores policías municipales que teníamos? A finales del año pasado, un robo de droga en el que participaron policías provocó otra serie de asesinatos de agentes. Los investigadores consideran que los ataques contra el jefe Silva y el oficial Reséndiz son en represalia porque estaban cumpliendo con su deber. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Al volver, estragos por el paso de tornados dejan a cientos sin viviendas en el estado de Texas. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. El paso de varios tornados en Texas ya deja más de 2 decenas de fallecidos, entre ellos 2 menores de edad. Según las autoridades, el número de tornados va en aumento. Reportan casi 100 en lo que va corrido del 2024. Fernando Mejía estuvo en el lugar de la noticia y nos reporta cómo está la situación el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo me encuentro en el pequeño pueblo de Valley View, en el norte de Texas, una de las zonas más afectadas por la reciente ola de tornados que azotó esta región. Esta mañana los damnificados continuaban tratando de asimilar qué fue lo que ocurrió. Estamos sin casa, sin agua y sin luz. Esa es la triste realidad de cientos de familias en esta área. El tornado que tocó tierra en esta región alcanzó vientos de hasta 210 kilómetros por hora. La necesidad es palpable. ¿Qué es lo que más necesitan? De todo, ropa, zapatos, comida y todo. ¿Qué le pide a la gente? Que nos ayude, que tiendan una mano amiga y ayuden a todo el damnificado que pasó de esta catástrofe. Pues la teníamos lista, vale que no estábamos habitándola todavía ella. Esteban Rodríguez dice estar vivo de milagro. Esa mañana él tenía pensado cambiarse a esta casa móvil que quedó destrozada, ubicada en la parte trasera de su propiedad. No lo hizo por falta de tiempo. Pero sí doy gracias a Dios que estoy alentadito. ¿Y qué sentía? Oh, no, pues se asusta uno porque yo lo había visto en videos en otras partes. Pero en vivo sí estuvo tremendo, sí. ¿Qué sintió? No, afligido. Correcto. Si necesitan que les traigamos de comer, algo más que necesiten. La tragedia ha despertado el sentido de solidaridad entre los mismos residentes, quienes se ayudan entre sí, como este grupo que va de casa en casa para ver qué necesidades existen. Es triste lo que se está viviendo, entonces pues es por humanidad. ¿Y qué es lo que están haciendo?
Nosotros ahorita vamos llegando y estamos ofreciendo nuestra ayuda si necesitan que les ayudemos a levantar basura, no sé, aguas, sodas, no sé, lo que sea. Recientemente el gobernador del estado, Greg Abbott, declaró esta zona como una zona de desastre, lo que quiere decir que la ayuda ya está en camino. Le pidió a los damnificados que reportaran sus daños y que también documentaran lo ocurrido en sus propiedades para ver a qué tipo de ayuda son elegibles. Fernando Mejía, Voz de América, Valley View, Texas. Retomamos la conexión en México con nuestro enviado especial Jorge Agobián. Jorge, estábamos hablando de las encuestas. ¿Cómo se están perfilando los candidatos o más bien las candidatas? Porque al parecer se va a tratar de una presidenta en México. Cuéntanos. Yasmín y la audiencia de La Voz de América, la oficialista Claudia Sheinbaum, quien es apoyada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila como la candidata favorita, esto de acuerdo a la mayoría de las encuestas. La encuestadora Encol, para mencionarlo, realizó un sondeo el pasado 26 de mayo que le da de 20 puntos de ventaja a Sheinbaum. Esta encuesta también arrojó que el 79% de los encuestados mexicanos asegura tener una decisión lista de cara a las elecciones del próximo domingo. En concreto, 53% apoyaría a la candidata Sheinbaum del partido Morena, 31% a la opositora Xóchitl Gálvez y 10% a Jorge Álvarez Maínez. Ahora bien, un nuevo sondeo realizado y publicado durante la misma jornada de este martes por la firma Massive Caller ofrece el panorama de un empate técnico en estas elecciones del domingo con una leve ventaja para Gálvez, que por cierto le había restado meses atrás importancia al proceso de encuestas. Hay que destacar que la gran pregunta en estas elecciones será sin duda alguna la abstención. Los expertos y los analistas aseguran que estas tendencias que ofrecen las encuestas podrían cambiar considerablemente de acuerdo a la participación del electorado mexicano el próximo domingo en unas elecciones históricas en las que se espera un gran número de votantes, muchos de ellos jóvenes que incluso votarán por primera vez en estos comicios. Pues Jorge, te agradezco por tu reporte y quedamos atentos el resto de esta semana de esta cobertura especial de las elecciones de México. Gracias. Bien, y ustedes al volver les contamos sobre la situación sanitaria que está viviendo en este momento Venezuela. Esto y más al regresar. Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com.
Un nuevo tipo de perro robot fue presentado por China como parte de unas maniobras militares conjuntas con Camboya. Los androides pesan entre 15 y 50 kilogramos y algunos están equipados con rifles de asalto. Pueden avanzar, retroceder, saltar y agacharse, y también cuentan con un sistema de percepción que les permite identificar rutas para acercarse rápidamente a su objetivo. Los más pesados están diseñados para realizar asaltos armados y según Chen Weis, un miembro de las Fuerzas Armadas chinas, ya hacen parte del equipo de operaciones urbanas en su país. En Venezuela hay preocupación entre la comunidad médica porque casi la mitad de la población menor de 5 años no cuenta con el esquema completo de vacunación. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte. La sanidad pública venezolana cubre la mayoría de las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la población infantil, pero otras deben procurarse en la red privada. Como la neumococo y esas son pagas, esas salen más caras. ¿Cuánto cuesta? $40 está esa. Entonces esa por lo menos no se la puedo poner porque no tengo el dinero como ponerse. ¿Y te preocupa? Claro que me preocupa porque ella le ha dado mucho virus. Al no tener cómo pagar por esas dosis, la salud de cientos de niños se hace vulnerable. Al menos 3-4 años que no tenemos vacuna de rotavirus. Probablemente vienen para finales de año, eso es lo que dice el ministerio, no lo sabemos, estamos como a la expectativa. Faltaría neumococo, una vacuna súper importante porque los niños menores de 5 años se enferman, se mueren, se complican con neumonías por neumococo. Venezuela recibió la certificación el año pasado de país libre de sarampión por la Organización Panamericana de la Salud. Pero especialistas temen que esta y otras enfermedades puedan reaparecer porque, según sus cálculos, casi la mitad de los niños menores de 5 años no tienen todas las vacunas que necesitan. Si tenemos menos de 90%, cualquier enfermedad que llegue al país puede hacer un brote, puede ser una epidemia. El gobierno, por su parte, asegura haber habilitado en abril 4.500 puntos de vacunación en ambulatorios públicos y en escuelas para garantizar el acceso a la mayor parte de las familias. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva, regresamos con más. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Sería usted capaz de tirarse a rodar colina abajo para competir por un pedazo de queso?
Pues eso es lo que hacen cada año los amantes de los lácteos en el sureste de Inglaterra, en la carrera anual de queso rodante que este lunes celebró su edición del 2024. Decenas de corredores persiguieron ruedas de 3 kilogramos de queso en uno de los eventos anuales más extremos de Gran Bretaña. De esta manera me despido de ustedes por hoy.